Buenas noches a todos. Vamos a tratar y procurar en la medida de lo posible ser lo más conciso, porque este tema es bastante amplio y evidentemente también hay que dejar espacio para preguntas, que va a ser un placer poder compartirlas todos con todos ustedes. Así que sin más preámbulo iniciamos. La segunda venida de Cristo. Todos sabemos que Jesucristo vino por primera vez. Estamos, de hecho, preparándonos este tiempo de ambiente para ese momento donde vamos a vivir y celebrar la primera venida. La Iglesia, en su sabiduría, al final del año litúrgico y al principio, reflexiona sobre la realidad también de la segunda venida de Cristo. Desde la fiesta de Cristo Rey ya las lecturas tienen un sabor, diríamos, apocalíptico, culminando con la fiesta de Cristo Rey. Y después, posteriormente, cuando empezamos el Adviento propiamente dicho, vamos a ver que las primeras 2 semanas las lecturas tienen ese sabor también apocalíptico de la escatología de la segunda venida de Cristo. Y es importante saber esto porque algunas personas dicen, ¿por qué en la Iglesia Católica no se habla de la segunda venida de Cristo? Sí se habla. De hecho, el catecismo habla de la segunda venida de Cristo. Y también tenemos durante el año litúrgico un momento específico donde se reflexiona, la Iglesia invita a reflexionar sobre esta realidad. Así que no es un tema tabú, ni oculto, ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que algunos grupos centralizan su predicación en la segunda venida de Cristo. Entonces, quieren hablar los 365 días del año de la segunda venida de Cristo. Entonces, es ahí la diferencia. Entonces, partamos de que nosotros los católicos sí tenemos una doctrina establecida sobre la segunda venida de Cristo y también que tenemos un tiempo establecido para esa reflexión, que no significa que no lo podamos hacer en otro momento, sino que hablamos del punto de vista litúrgico, porque evidentemente durante cualquier momento que el Señor nos llame a meditar, podemos meditar sobre cualquier verdad de fe que el Espíritu nos llame. Así que no es que hay un tiempo, sino que es la liturgia que en su sabiduría tiene momentos que nos invita de manera particular. Entonces, dicho esto como introducción, partamos de que la segunda venida de Cristo tiene el sentido que la vamos a encontrar en el Génesis. Recordemos que Dios tiene un plan para el hombre, que el pecado original, digamos, pospuso. No vamos a decir que lo arruinó porque Dios no permitió que se fuera arruinado, pero sí lo pospuso, en el sentido de que no se hizo como se hubiera podido hacer de la mejor manera. Entonces, efectivamente, el hombre fue creado en justicia, en cuerpo y alma, en estado de gracia, y en teoría, si no peca, entonces tanto él como su descendiente hubieran nacido en estado de gracia y tan pronto terminada su vida terrena, iban a ir sin mayor problema al cielo. Así que iban a tener una vida terrena feliz en el paraíso y al final iban a tener la plenitud de la felicidad en el cielo. Pecado original pospone eso y hace que el diablo tome un poder temporal sobre esto. Dios envía a su Hijo a que venga a restablecer todas las cosas, hacer todas las cosas nuevas y también a que se estableciera ya como verdadero hombre y verdadero Dios, como Señor de los vivos y los muertos, como dice Romanos 14:9. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que una vez se establece esta realidad, entonces Jesucristo viene a establecer lo que el plan original de Dios tenía establecido para todos nosotros, que era de que pudiéramos compartir la eternidad en el cielo con Él. Así que Jesucristo hace o realiza parte del plan al venir y pagar por nuestros pecados y morir por nosotros y resucitar y ir al cielo. Pero el plan no está concluido. Para que se establezca plenamente la justicia y lo que Dios quiere, Jesucristo tiene que venir por segunda vez, para que ya se establezca de manera definitiva
lo que Dios siempre quiso que nosotros disfrutáramos con Él en cuerpo y alma en el cielo. Entonces, efectivamente, la segunda venida de Cristo, si bien tiene sus aspectos que puede traer algún grado de inquietud, sí tiene un signo evidente de esperanza, porque es la realización plena de lo que todos queremos, que es que Dios venga a establecer de una vez por todas la justicia en este universo y Él sea todo en todos, como dice San Juan. Así que ese es el sentido de la segunda venida de Cristo, o el establecimiento de manera plena del plan de Dios. Por lo tanto, está un poco desarticulado aquellos que ven en la segunda venida de Cristo y lo que produce las películas de Hollywood, que ven en el fin del mundo, la destrucción del mundo, la destrucción de la raza humana, como el apocalipsis, y así le llaman apocalipsis a ese tipo de cosas. Y entonces nosotros hemos mezclado verdades con mentiras cuando hablamos de apocalíptico o apocalipsis o segunda venida de Cristo, el fin del mundo. Entonces le damos esa connotación cinematográfica de que es la extinción del hombre, y eso no es lo que la Biblia nos revela ni lo que Jesucristo nos enseñó. Así que tenemos que ir purificando nuestra visión cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. ¿Qué ocurre? Siempre tenemos una confusión temporal, tiempo-espacio. Cuando nosotros tenemos una distorsión del tiempo, cuando estamos en un lugar, por ejemplo, como este, que están ustedes aquí sacrificándose para estar aquí, bueno, posiblemente escuchándome a mí que se están aburriendo, una hora le puede parecer un siglo, pero cuando están en un lugar más divertido, más alegre, más entusiasta, probablemente pasó una hora o 2 horas y dice, ya, oye, ya son las 9 de la noche, ¿cómo fue esto? Ya me tengo que ir, pero se pasó rapidísimo. Bueno, eso los psicólogos llaman la distorsión del tiempo, porque de acuerdo a cómo veamos las cosas, podemos nosotros pensar que pasan lento o rápida. Todos hemos tenido la experiencia de sentarnos a esperar, por ejemplo, en una oficina pública, y como yo lo llamo, es el purgatorio en la tierra, ¿no? Eso es, podemos pasar ahí una hora y nos parece que fue un siglo. Así, efectivamente, tenemos que tener claro que no podemos caer en esta distorsión del tiempo con el lenguaje bíblico. Mire lo que dice 1 Pedro 4:7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, por eso tengan la moderación y la sobriedad necesaria para poder orar. San Pedro escribe esta carta aproximadamente hace 2000 años, y él dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿ahí hay una distorsión del tiempo? No. Lo que está diciendo la Biblia y San Pedro con esta manifestación es que una vez que Jesucristo ascendió al cielo, empezó la cuenta regresiva. Ya hay un punto en el que empezamos a contar y sabemos que no es hacia el infinito, que va a haber un momento que Jesucristo va a volver, porque Él lo prometió. Y efectivamente, entonces, es cierto que ya se acerca el fin. Ahora, el tiempo, en cuanto cuánto cerca está o cuánto tiempo tiene que transcurrir, ahí viene la distorsión del tiempo. Porque puede ser que para la eternidad de Dios, 50,000 millones de años es un segundo, y para nosotros es muchísimo tiempo. Entonces, lo que sí es cierto es que ya se acerca el fin de todas las cosas, es porque estamos en cuenta regresiva. Estamos en cuenta regresiva, y a partir de ese momento estamos todos a la expectativa de que Jesucristo va a volver. Si va a volver en nuestra generación, en la de nuestros hijos, nietos, o dentro de 50,000 años, nadie lo sabe. Pero sí estamos en cuenta regresiva. Y como ya se acerca el fin de todas las cosas, ¿qué nos aconseja San Pedro? Que debemos tener moderación, sobriedad, para poder orar. Muchas veces nosotros no entramos en momentos, y eso le ha pasado probablemente a usted y a este servidor, de que se nos enfría la oración, y muy probablemente es porque nos ha faltado la moderación y la sobriedad en nuestras costumbres, en lo que vemos, en lo que hacemos, y eso
rápidamente apaga la oración. Por eso un método bueno para nuevamente acrecentarlo, la oración es el ayuno, porque el ayuno nos ayuda a la moderación y a la sobriedad, y eso efectivamente contribuye mucho a que nuestro espíritu pueda entrar en oración. Y tiempo propicio para el ayuno es el Adviento y la Cuaresma. Así que este tiempo no es un tiempo de diciembre, no es un tiempo para estar comiendo todo lo que se pueda. El tiempo de Adviento es un tiempo que nos llama a la penitencia. Entonces es un tiempo que yo les recomendaría, si no tienen impedimento físico, que podamos practicar el ayuno como un modo de prepararnos para la celebración del acontecimiento de la venida de Jesucristo y también para poder orar. ¿Qué ocurre? Pero una vez Jesucristo asciende al cielo, lo estamos esperando, pero tenemos un enemigo que está actuando en el mundo. Y nos lo dice claro 2 de Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene. De alguna manera tenemos un misterio. Y recuerde que la palabra misterio quiere decir la acción propia. Cuando hablamos del misterio de Dios, es la acción de Dios en la historia. Cuando hablamos del misterio de la iniquidad, es la acción del mal en la historia. Y sabiendo que el mal es una persona, no es simplemente una fuerza, diríamos, ciega, sino que es una persona que también tiene un plan. Que la iglesia denomina diablo, Satanás, demonio, pero es una persona que junto con secuaces está actuando. Pero que vaya un momento donde Dios le va a permitir, que es el que lo retiene, le va a permitir actuar con mayor libertad. Si nosotros pensamos que el mundo está mal hoy en día, y imagínense, y el misterio de iniquidad está retenido, Dios no le permite hacer todo el mal que quisiera él hacer. Pero Dios en su sabiduría va a permitir en un momento de la historia que él actúe con mayor libertad. Pero efectivamente, una vez Jesucristo subió al cielo, el misterio de la iniquidad está actuando, tratando de dañar, destruir el mal, el plan de Dios. Y ese misterio de iniquidad no se opone a Dios, por lo menos no directamente. Él se opone a Dios a través de sus criaturas. El diablo, el Satanás, los demonios no pueden atacar a Dios ni hacerle nada a Dios. Pero como sabe que la criatura que Dios ama y que fue capaz de incluso encarnarse, hacerse uno igual de nosotros para salvarnos, ¿qué diríamos, qué mal piensa el diablo que puede hacerle más grande a Dios, sino hacer que sus hijos, la criatura que él más ama, se pierdan y no vayan al cielo con él, sino que se vayan al infierno? Entonces, efectivamente, esa es la batalla que se libra en esta tierra, la batalla por las almas. No es la batalla ni por el dinero, no es la batalla por el triunfo, es la batalla por las almas. Y eso lo tenemos nosotros los católicos tener muy claro. Por eso, cuando nosotros vemos una persona mala y le decíamos que se vaya al infierno, le estamos haciendo el trabajo al diablo. Cuando nosotros vemos una persona mala, y cuando digo mala, que sea mala de verdad, no eso que a veces solo decimos malo y no son malos, malo de verdad, lo que tenemos que hacer es orar por él, porque si nosotros logramos que esa persona se convierta y se salve, hemos hecho un gran servicio, no solo a esa persona, sino a Dios, porque la batalla es esa, salvar almas, no es condenar a los malos al infierno, porque hay personas que claman por justicia, pero en el fondo lo que están diciendo no es que la gente se salve, sino que lo que está pidiendo es que se vayan todos esos malos, o por lo menos lo que él considera malo, al infierno. Que vayan a recibir de una vez por todas el castigo que se merece. Entonces se convierten en agentes de la iniquidad. Así que tengamos muy presente eso, que la labor nuestra es la salvación de las almas y no la condenación de las almas. Entonces, ¿qué nos dice el mismo San Pedro frente a esta situación del misterio de iniquidad? Dice: qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes
esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces hay dos actitudes frente a esta segunda venida de Cristo que nos dice San Pedro. Uno, tenemos que vivir de manera santa y piadosa. ¿Por qué? Porque eso nos permite esperar de manera adecuada. Vamos a ser siervos buenos y fieles, que independientemente que el Señor nos esté viendo o venga o no, estamos cumpliendo con nuestro deber. Pero además, esa conducta que hace, dice San Pedro, acelera la venida del Señor. Es un misterio. En nuestro comportamiento, nuestra vida de santidad, ayuda a que el Señor venga antes de tiempo. Entonces, acelera la venida. Eso no lo digo yo, eso es la Escritura. Así que por eso es que la Iglesia nos invita tanto a que frente a los llamados o la segunda venida de Cristo, en vez de estar preocupándonos o leyendo el periódico o buscando el último video de internet que habla de eso, de los signos, lo que debemos preocuparnos por nuestra santificación, porque eso es lo que la Iglesia nos está invitando y lo que dice la Biblia. ¿Usted piensa que Jesucristo viene el próximo año? Entonces no esté buscando signos. Lo que tenemos que estar buscando es nuestra santificación a toda máquina, entonces, porque eso es lo que no solo nos tiene preparado para ello, sino que acelera esa venida. El otro aspecto importante que dice Apocalipsis 22:20. Hay personas que efectivamente, como Jesucristo ha demorado 2000 años, piensan que eso es un simple mito, y eso se da dentro de la Iglesia católica. Hay teólogos que dicen que eso es una alegoría, eso que Jesucristo va a volver. Jesucristo ya no va a volver. Simplemente nosotros cada uno tenemos que vivir esta vida aquí, y este ciclo de vida se va a hacer una cosa indefinida, pero Jesucristo ya no va a volver. Sin embargo, Apocalipsis 22:20 dice el mismo Cristo: el que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Y dice San Juan, exclamando, ven, Señor Jesús. Por lo tanto, efectivamente, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, no porque la Iglesia lo diga, no porque veamos signos, sino porque Él lo prometió. Él dijo que sí, que Él iba a volver y que tuviéramos atentos a esa venida. Entonces es fe de la Iglesia, es de fe que Jesucristo va a volver. Y ese volveré pronto, como dije, tiene una connotación espacio-tiempo distinta a nuestra percepción. Pero lo que sí es cierto es que estamos hoy, 2000 años después, más cerca la segunda venida de Cristo de lo que estaban los apóstoles. Eso es indudable. Entonces, podemos decir que efectivamente estamos más cerca hoy de la segunda venida de Cristo de lo que estaban antes, nuestros padres, por decirlo así. Así que tenemos que estar efectivamente claros y preparados en ese sentido. Ahora, miren, algunos signos que la Iglesia enseña sobre la segunda venida de Cristo. Hay personas que se fían demasiado en los terremotos, los desastres, pero hay signos que debemos mirar con más atención y que deberíamos tomar más en cuenta antes de hablar de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, la Iglesia nos enseña que uno de los elementos que puede llamar la atención para la segunda venida de Cristo es la conversión de Israel. Dice Romanos 11:25 y siguiente: hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos, y entonces todo Israel será salvo, según lo que dice la Escritura. Pero la Iglesia enseña que efectivamente, cuando entre en la totalidad de los paganos, cuando se predique el Evangelio en toda la tierra, cuando todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio, entonces se va a convertir Israel. Y ahí podríamos decir que es un signo de que Jesucristo está cerca, porque se están cumpliendo lo que se predijo en la Escritura de que tenía que ocurrir antes de que Cristo volviera. Entonces muchas veces no se fía en eso. La gente lo que se fía es que si considera que hay mucha corrupción en el mundo, si considera que viene una guerra o viene escasez o hay enfermedades o epidemias,
entonces dice, bueno, ya esto definitivamente ya es el fin del mundo. O si ve que hay una inmoralidad grande, dice, miren, ve, esta inmoralidad es signo de que Cristo viene, pero olvidan este signo que es importante. Tenemos que evaluar si efectivamente el evangelio ya se predicó en toda la tierra y si además el endurecimiento de Israel cesó y empieza a aceptarse a Cristo como redentor. O sea, esto es importante verlo como un signo que la iglesia enseña. Por lo tanto, es importante, como dice Romanos 3:19, por lo tanto hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor le concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Este discurso fue el discurso que San Pedro le dio a los hebreos cuando en Pentecostés. Y fíjense qué es lo que le dice San Pedro a los hebreos, que cuando se hagan penitencia y se conviertan para que sus pecados sean perdonados, el Señor le concederá un tiempo de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Ya para esa altura Jesús había muerto y resucitado. Ese enviarle Jesús al Mesías se refiere a la segunda venida. Entonces es una forma de decir de San Pedro y la Escritura de que cuando los hebreos hagan penitencia, pidan perdón a Dios y reconozcan a Jesucristo como el Mesías, entonces Dios enviará a Jesús nuevamente para que lo reconozcan y lo vean como que era, si era el Mesías de Dios. Así que este signo es muy importante para hablar de la segunda venida. Otro tema importante con respecto a la segunda venida es que el reino, la buena nueva va a ser proclamada en el mundo entero. Mire lo que dice Mateo 24:14. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos y entonces llegará el fin. ¿Es más claro que el agua? El evangelio tiene que ser predicado a toda la criatura para que entonces nosotros podamos decir que viene el fin. Y estos elementos son importantes a tomarlos en cuenta, porque hoy repito, yo no quiero presumir de que sé cuándo Jesucristo va a venir, él solo sabe. Lo que sí sé es lo que la iglesia enseña con respecto a algunos signos que deben darse para que nosotros podamos decir de que Jesucristo va a venir nuevamente. Entonces, ya hemos visto la conversión del pueblo elegido, la aceptación del pueblo elegido por Jesucristo, que acepten a Jesucristo como Señor, y además que la buena noticia sea proclamada en el mundo entero, tal como decía San Pablo en Romanos, que la totalidad de los paganos entre en el reino. Pero entonces, cuando eso se dé, vendrá lo que algunos llaman la gran tribulación. Esa gran tribulación le llaman de esta manera porque en el pasado ha habido tribulaciones, pero como esta no va a haber nunca más. Y esta tribulación la describe Mateo 24:9, que es el que vamos a continuar viendo algunos signos que nos dice Mateo sobre la segunda venida. Dice, ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Definitivamente, eso se refiere a que habrá un momento donde efectivamente, como dijimos, el misterio de iniquidad se va a manifestar. El misterio de iniquidad se va a manifestar y entonces las fuerzas del mal y que va a empujar también a los seres humanos que se dejen llevar por ello, van a empezar a odiar todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que tiene que ver con lo santo, lo bueno, y vamos a tener odio gratuito. Todos los cristianos en ese momento van a tener odio gratuito de todas las naciones a causa de Jesús. Y cuando se dé esa situación, efectivamente se dará una de las situaciones más dolorosas, que no es la persecución de los enemigos o la persecución de los malos, sino la traición de los hermanos,
como cuando Judas traiciona a Cristo y Pedro lo niega. Ese tipo de traiciones va a provocar el odio incluso de unos a otros. Entonces, esa tribulación va a ser terrible por el sufrimiento de las traiciones y demás cosas que se puedan dar por el odio que se va a manifestar de manera ya sistemática y ya no regional, sino a nivel mundial contra todo lo que tenga que ver con Cristo. Entonces, esa es lo que llama la gran tribulación que vendrá antes de la segunda venida. ¿Y qué otra cosa aparecerá? Bueno, dice Mateo, dice Jesús a través de Mateo, el Evangelio de Mateo, que aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Entonces, este aspecto es importante, porque ya, como diría yo, ya se está ensayando, ya el demonio está ensayando esta multitud de falsos profetas, falsos filósofos, falsos intelectuales que están esgrimiendo nuevas ideas en las que ya Dios va a quedar fuera de la esfera de nuestras vidas. Recuerden la charla que tuvimos hace poco, donde Julio muy bien nos explicó cómo cómo el secularismo está expulsando a Dios de nuestra sociedad, de nuestras escuelas, universidades, de todas las áreas de nuestra vida. Estamos expulsando a Dios. Y esos falsos profetas nos van a decir que el culpable de la discriminación, de los problemas, de las enemistades, es Dios. ¿Por qué expulsamos a Dios del Estado? Porque si somos cristianos vamos a practicar la discriminación. ¿Por qué expulsamos a Dios de la escuela? Porque eso ofende a los demás. Entonces, así estos falsos profetas nos están enseñando que el problema es Dios y que en la sociedad donde Dios no esté y que, bueno, digamos que le permitamos a la gente que lo tenga en el closet de su casa, bueno, ahí vamos a tener una sociedad feliz, igualitaria, plena, próspera, porque Dios es el que ha arruinado nuestra vida. Y esos son los falsos profetas que hoy día predican y ven a Dios, o los que procuramos seguirle como el problema y el enemigo, los retrógrados, los que tratan de dañar y no permiten que haya una sociedad pluralista, plena, de progreso. Y ahí vemos a políticos que se venden como estas personas que hacen la separación Dios-Estado como una gran avance en su plataforma política, porque quieren venderse como aquellos que sí, yo pertenezco a una religión, pero eso no va a permitir, eso no va a influenciar en mis decisiones. Y yo diría que sí, y tampoco va a influenciar sus decisiones morales, o sea que va a ser tan inmoral como el que no cree en Dios, o el impío que vive como si Dios no existiera. Así que no nos dejemos engañar con esa plataforma o esa dualidad de que yo tengo a Dios en mi casa y afuera actúo como si Dios no existiera. Otro aspecto del versículo 11, el 11 y 12 dice, al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos. Y efectivamente eso es algo muy importante, porque San Pablo nos enseña que el mal no se vence a fuerza de mal. No vamos a hacer florecer el bien, aunque es una gran tentación, matando a los malos, destruyendo, aplicando la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, para que aprendan esos malos. Cuando yo le hago lo mismo que ellos me hacen, entonces van a aprender. No, al final, eso es lo que el enemigo quiere, porque Jesucristo dice que cuando hay maldad, lo que debe florecer es el amor, tal y como lo hizo él. Y amar hasta estar dispuesto a morir por amor. Y eso es lo que fructifica. Eso es lo que trae conversiones. Eso es lo que hace que el plan de Dios prospere. Esa es la diferencia entre el Pedro de la pasión y el Pedro de después de la resurrección. El Pedro de la pasión estaba dispuesto a morir por Cristo, pero al modo de los héroes de película, ¿no? Con una espada matando a todo el que se atreviera a tocar a Jesucristo. Ese era el sueño de Pedro. Cuando Jesús le dijo, no, ese no es el camino, vuelve la espada a su vaina, no sabe que el que espada mata, espada muere. Entonces Pedro dice, yo dejarme ir a matar.
en manos de esta gente que yo sé lo que es capaz de hacer. No, no. Entonces, si es eso, a ese Jesús yo no lo conozco. Cuando Jesús resucita, él comprende y aprende el camino y se deja crucificar de cabeza. Así que efectivamente eso debemos meditar, ya no solo para la segunda venida de Cristo, sino para hoy en día, que efectivamente no hay poca maldad en el mundo. No permitamos que esa maldad enfríe nuestro amor y tomemos el mismo camino que toman los malos, que creen que la maldad es lo que va a traer la justicia. Pero, como dice el Señor, al final de todas estas dificultades y tribulaciones, ¿quién se va a salvar? No el que tiene fe, o no porque tiene fe solamente, o el que habla en lengua, o el que hace milagro, o el que dice que yo declaro, ¿no? No, el que yo declaro victoria, no. Dice la palabra el 24, Mateo 24:13. Pero el que persevera hasta el fin se salvará. Entonces hay que perseverar. No es declaro, no es que ya yo acepté a Jesús y ya estoy salvado, sino que hay que perseverar. El que no persevera en el bien, en el amor, en el seguimiento de Cristo hasta el fin, en medio de las dificultades, no se va a salvar. El que sí persevere, ese se salvará. Entonces, es la perseverancia hasta el fin, no solo en la gran tribulación, sino en nuestra vida, lo que nos va a traer la salvación. Pero, ¿qué ocurre? Esta gran tribulación también va a traer lo que se llama la gran apostasía. La gran apostasía. Recuerda que la palabra apostasía quiere decir... Roquel, ¿se nos está yendo o no sé si soy yo? No sé, se escucha el recortado. Se escucha el recortado. ¿Y ahora todavía? Yo siempre ¿Qué dicen los demás? No te escuché mal en ningún momento. Por aquí se escucha perfecto, no sé por qué. Perfecto. Entonces, gracias. Porque va a venir la apostasía. Recuerden que la apostasía, hermanos, no es salirse de la Iglesia Católica. La apostasía es la negación de Jesucristo. Todo el que niega a Jesucristo o reniega de Jesucristo es un apóstata. Caen en la apostasía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando se dé la tribulación va a venir lo que se llama la apostasía. Ya algunos hoy día hablan de apostasía, porque consideran que dentro de la iglesia hay personas que no están siendo fieles a la doctrina y le llaman ya la apostasía. Yo no diría tanto esto, porque lo que puede haber en la iglesia es herejía y siempre ha habido gente que son creyentes de Cristo y que niegan verdades de fe. Pero cuando se da apostasía es cuando ya simple y llanamente se niega a Jesucristo, se saca de lado. Entonces, dice 2 Tesalonicenses 2:13 y siguiente, que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Roquel, creo que lo estás yendo. ¿Alguien más? ¿Se está yendo? No, yo no oye, sé. perfecto. ¿Quién más? Yo escucho bien. Oscar, tú que te nos estás yendo. No te vayas, Oscar, por favor. Que te nos estás yendo tú. Sigamos. Gracias, Oscar, por el toque de humor. Sigamos. Dice, contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Aquí un detalle interesante. Miren lo que dice el texto. Es un hombre impío. Por eso es que algunos hablan de que el demonio pretenderá emular lo que hizo Dios. Va a tratar de encarnarse en un hombre y va a ser como el demonio hecho hombre. Como este es un tema de libre especulación, yo quiero dar mi opinión al respecto. Yo pienso que Satanás no tiene el poder para encarnarse. Eso Dios lo hizo en su potencia. Lo que sí va a poder hacer es lograr
que un hombre actúe a su antojo como él espera, que va a ser como un títere de él, un hombre actuando tal y como él quiere. Y eso podría ser un hombre poseso, porque efectivamente un hombre que acepte a Satanás y además se deje poseer, al final va el Satanás poder actuar con libertad en los miembros de él. Entonces más bien podría ser una posesión. Pero bueno, el punto sería es que este hombre, mire lo que dice. ¿Cuál es el signo de este hombre? Viene a actuar con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Así que sabemos que toda doctrina, todo esfuerzo para sacar a Dios es un agente del anticristo. También le va a molestar todo lo que es el culto, por eso va a prohibir la adoración a Dios. Y va a pretender instalarse en el templo de Dios, es decir, va a querer que entonces el culto se le rinda o a él personalmente o a la doctrina que él está manifestando, como si él fuera Dios. Recordemos que esto es una reminiscencia de lo que ocurrió en el Génesis. En Génesis, él le dijo a nuestros primeros padres, coman del fruto y serán como dioses. Le ofreció ser como Dios y cayó. Entonces, al hombre, Satanás sabe que al hombre, una de las doctrinas que más lo puede seducir es renegar de Dios y decir, tú vas a ocupar el puesto de Dios. Entonces, esa doctrina donde el hombre se endiosa, el hombre expulsa a Dios y al final yo soy mi propio Dios, es una de las corrientes más probables que use Satanás para terminar expulsando a Dios de la vida de la humanidad o de la tierra. Pero sí, efectivamente va a ser un hombre que va a venir y va a seducir a la humanidad, y por eso se va a dar la gran apostasía, porque van a las personas a decir, sí, ya pasaron todas las religiones, ya pasó, ahora tenemos que evolucionar, cambiar, tenemos que ver una nueva visión, ya esa Biblia anticuada, esos dogmas, tenemos que cambiar a una novedad, y poco a poco vamos instaurando el misterio de iniquidad sin darnos cuenta, al ir renegando de las enseñanzas de Cristo. Dice la palabra, dichoso el que me conozca y no se vaya escandalizado, otro dice avergonzado, o dice Jesucristo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él cuando venga frente a mi Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica quise compartirle esto porque me parece que lo explica bastante bien y quisiera que cada quien hiciera el discernimiento con lo que dice el Catecismo, con lo que está pasando hoy en día. Miren lo que dice. 675 para los que deseen buscarlo. Develará el misterio de iniquidad. Esto es una sección. Yo elegí una sección porque es más largo el artículo. Develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Juzguen ustedes esto con lo que está pasando hoy en día, porque antes decíamos que el problema era la izquierda, porque la izquierda era atea, pero ahora estamos viendo que en la derecha también se están dando fuertes signos de secularismo, de esa apostasía de la verdad, en la que ya se está vendiendo lo políticamente correcto, lo que es aceptable, y donde grandes potentados por intereses económicos quieren imponernos una nueva moral. Quiere que apostatemos de la verdad. Eso es lo que dice. El precio, ¿cuál va a ser el precio del progreso? ¿Cuál va a ser el precio de la solución a los problemas que tenemos? Dejar esa religión anticuada, esa religión malvada, esa religión dogmática que nos tiene aprisionados en nuestros prejuicios moralistas. Abandonemos eso, abramos nuestra mente, miremos las cosas con otra perspectiva, abracémonos todos en el amor,
y olvidémonos de lo que Jesucristo dijo y vamos a amarnos a nuestra manera, ¿no? Entonces, esa es la impostura religiosa suprema del anticristo, que no crea que se va a vender como un rifle, muy probablemente se va a vender con paz y amor, pero eso sí, un paz y amor que es contrario a la verdad de Dios, porque es necesario derrumbar las barreras morales para que todo el mundo sea feliz, porque al final la moral es lo que hace que la gente sea infeliz. Entonces, este tipo de planteamiento que tanto la izquierda como la derecha lo hace, entonces es lo que nos muestra ya que hay como un caldo de cultivo en nuestra sociedad para que este anticristo surja. ¿Qué dice? ¿Qué viene después? Después que el anticristo venga, entonces ya él va a gobernar durante un tiempo, y dice la palabra que si Dios no acortara esos días, incluso nadie se salvaría. Así que por amor a los elegidos, Dios va a acortar esos días en que el anticristo va a gobernar y va a venir en gloria. Pero para que se dé esa venida, primero se va a dar la resurrección de los muertos, como dice Hechos 24:15. Tengo la misma esperanza en Dios que ellos tienen, la esperanza de que habrá una resurrección de justos y pecadores. Entonces, ¿quiénes van a resucitar? No solo los justos, van a resucitar los justos y los pecadores. Es como dice la carta a los tesalonicenses cuando habla de que a la voz del ángel de la trompeta, y le llaman como trompeta, van a resucitar todos. ¿Y qué es la resurrección? Es que el alma va a volver al cuerpo. Los que, y antes que me pregunten, los que están muertos, es decir, que su alma está separada del cuerpo, ya sea que estén en el cielo o en el infierno, o el alma va a volver a su cuerpo. ¿Ve? Entonces, los que van al cielo van a tener un cuerpo glorificado, y los que estén en el infierno van a tener un cuerpo, no sé cómo llamarlo, opaco, no glorificado. Y los que estén vivos para ese momento, dice la carta a los tesalonicenses, que serán transformados en ese mismo momento y serán llevados, para los elegidos, serán llevados en cuerpo y alma al cielo, transformados, sin necesidad de que tengan que morir. Eso es una muestra de lo que le pasó a la Virgen María por antelación, ¿no? La Virgen María pues subió en cuerpo y alma y al cielo. Entonces, los que estén vivos para la segunda venida de Cristo no van a morir, sino que van a ser transformados ahí en vida, y van a ser llevados en cuerpo y alma al cielo de inmediato. Eso lo dice la carta a los tesalonicenses. Entonces, el texto de Juan 5:28 nos dice que todos van a resucitar, pero todos no van a ir al cielo. Dice Juan 5:28 y siguiente: no se asombre, se acerca la hora en que todos los que están en la tumba oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Entonces, todos no van a resucitar para la salvación, uno va a resucitar para la vida, otro va a resucitar para la muerte eterna. Y entonces en ese momento vendrá el Hijo del Hombre, como dice Mateo 15:31, 25, 31 y siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y él va a hacer una separación y va a separar a los buenos de los malos, y se va a sentar ya no como Mesías en humildad, sino Mesías glorioso, a juzgar a la humanidad entera. Pero algunos preguntan, bueno, ¿y este juicio final por qué se da? ¿Por qué se da el juicio final si ya cuando morimos se da el juicio particular? El juicio particular es el juicio que vamos a recibir nosotros cuando morimos y vamos al tribunal de Cristo, y se define nuestro destino eterno, ya sea al cielo directamente si morimos en santidad, o al cielo a través de una purificación si morimos con algunos temas pendientes, ¿no? Alguna pena debida al pecado, o al infierno si morimos en pecado mortal. Entonces, si hay un juicio particular, entonces preguntan si ya se definió en ese momento el destino eterno
¿Por qué el juicio final? Bueno, el catecismo lo explica en el 1040. Dice, y lo voy a leer en dos partes. En la primera parte dice, el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Entonces, el juicio final, primero, ¿qué va a juzgar? La historia. Es decir, todo el acontecimiento humano van a ser discernidos a la luz de Dios y no va a haber ausentes. No es como el juicio particular, que es que tú ves tu propia vida y ves lo que pasó y todo lo que ocurrió en cuanto a tu vida, pero fue privado. En esta ocasión, la historia, tanto general como particular, va a ser desnudada. Recuerden que Jesucristo dijo que no hay nada oculto que no salga a la luz. Bueno, ahí tanto nuestras actitudes personales, íntimas, van a salir a la luz de todo mundo, de los ángeles, de los demonios, de los seres humanos que existamos, que Dios decía existir, de Dios mismo, todo va a salir y vamos a poder entenderlo todo, porque Dios nos va a dar la capacidad de comprender todo en un instante. Entonces vamos a poder entender toda la historia y todo el papel que jugamos cada uno de nosotros y todos los acontecimientos y por qué se dio cada cosa, desde la palabra más insignificante hasta el más grande acontecimiento de la historia. Entonces, efectivamente, Dios va a hacer justicia no solo a nosotros, sino a Él mismo, para que entendamos de una vez por todas por qué se dieron las cosas. No es que vamos a quedar como con lagunas, dudas, por qué se dio esto, por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió lo otro, por qué se dio esta cosa. Ahí va a ser jugada de manera definitiva y Dios va a dar su palabra definitiva sobre toda la historia, o sea que va a aclararlo todo. Otras razones para que sea el juicio final, dice, nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Por lo tanto, el juicio final viene a descubrir todas estas dudas que probablemente nosotros en vida o en fe vivimos y que no quedemos claros, y como todo el mundo va a estar presente, nadie puede decir no entendí, no sabía. Todo el mundo va a saber qué fue y queda claro, desde los que se van para el infierno a los que se van para el cielo. Cuando se dé la segunda venida de Cristo, ya no existirá el purgatorio, porque no tendrá sentido, ya todo el mundo estará en su destino eterno. O estarán en el cielo en cuerpo y alma de manera definitiva, o estarán en el infierno en cuerpo y alma de manera eterna y definitiva. Bueno, con esto concluimos. Yo sé que hay muchos otros aspectos que se podrían hablar, pero bueno, donde el tiempo no nos da, así que con mucho gusto estamos a su disposición para cualquier comentario, pregunta o aporte que quieran dar.